En este primer video de Derecho Económico vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar vamos a hablar, en este video se van a ver los conceptos generales relacionados con el derecho económico. Vamos a ver su definición, objetivos, objetos, sujetos, fuentes y características del derecho económico. Tenemos en primer lugar el concepto que nos proporciona el maestro Darío Munuera Arango. En este nos dice que el derecho económico es el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Aquí en este concepto podemos podemos analizar algunos puntos principales. Hablamos en primer lugar de que derecho económico va a estar constituido por normas jurídicas. Segundo lugar, estas normas jurídicas se van a encargar de regular la cooperación humana, es decir, las actividades del hombre que van a estar tendientes o encaminadas a los procesos económicos. Estos procesos económicos están formados por la creación, distribución, intercambio y consumo de la riqueza generada dentro de un sistema económico. Entonces estamos hablando también de otro concepto importante dentro de este concepto, otra idea importante dentro de este concepto, que es la del sistema económico. Tenemos que recordar que en el mundo han existido diferentes formas en que los estados llevan a cabo estas actividades comerciales. Para ello, o actividades económicas. Para ello se han instituido diferentes sistemas económicos. Por ejemplo, hay sistemas económicos liberales, hay sistemas económicos socializados y hay sistemas económicos mixtos. En el caso de los liberales son aquellos en los que se van a tutelar y a proteger y además a fomentar las actividades privadas, las actividades económicas privadas. En el caso de los sistemas económicos socializados, estos van a tener un enfoque más social, como bien lo dice la palabra, y van a tener una función más administrativa. En el caso de los sistemas económicos, como el caso de mixtos, como el caso de nuestro país, tenemos que en esto van a prevalecer y van a coexistir tanto derechos privados como derechos públicos. Bien, para Goldsmith, el derecho económico es el derecho de la economía organizada. Este concepto es demasiado austero, muy concreto, sin embargo está haciendo referencia obviamente a las actividades económicas que están organizadas. Este concepto implica la actividad del Estado, obviamente, y al hacer referencia a la palabra derecho, pues está haciendo referencia a las normas jurídicas. Este tercer concepto es de Huber. Nos dice que el derecho económico es el conjunto de estructuras y medidas jurídicas con las cuales, utilizando facultades administrativas, la administración pública influye en el comportamiento de la economía privada. En este concepto también está haciendo referencia el autor a normas y estructuras de carácter jurídico que van a estar enfocadas a regular las actividades, o mejor dicho, las facultades que tiene el Estado como ente público para influir en la conducta y en las actividades que llevan a cabo los agentes económicos. Luego tenemos otro concepto que nos proporciona el maestro Gustavo Radbruch. Nos dice que es el derecho regulador de la economía mixta. En este caso está haciendo obviamente una alusión específica al sistema de economía mixta, en el cual, como les había mencionado, van a coexistir tanto los intereses propios del derecho público como los propios del derecho privado. Dice que tiene por finalidad conciliar estos intereses generales, que son los que tutela el Estado, con los intereses privados, por otra parte, ¿no? Lo de los agentes económicos particulares. Y finalmente tenemos el concepto del maestro Muñoz Fraga. En mi opinión, este es el concepto más completo. Nos dice que, en primer lugar, hace el enfoque directo al derecho económico mexicano. Dice que es el modelo
que en el modelo neoliberal es el conjunto de normas específicas de regulación cuyo objeto o finalidad es enmarcar los comportamientos económicos de las personas físicas o morales, tutelando intereses generales con criterios de economicidad y simplificación en un contexto del mercado zonal o tratado de libre comercio. Como les mencionaba, este enfoque o este concepto está más situado en nuestro país, en México. Nos habla de que México está inmerso en un sistema de economía o un modelo neoliberal, en el cual pues se permite la participación de los particulares con cierta libertad, siempre y cuando el Estado tenga la finalidad y tenga la intención de tutelar, es decir, de proteger siempre los intereses de la comunidad. Aquí también nos habla de que se van a aplicar criterios de economicidad y simplificación. Esto a efecto de pues generar instrumentos que sean prácticos, que sean simples, que haciendo a un lado todo lo que sería burocracia, ¿no? Y por otra parte nos habla de que estamos inmersos en un contexto de mercado zonal. Esto se refiere obviamente al aspecto que tenemos como Estado al llevar a cabo tratados internacionales y en específico se habla del Tratado de Libre Comercio. Bien, una vez que tenemos ya definido qué es el derecho económico, vamos a hacer un breve análisis sobre cuál va a ser el enfoque o cuál va a ser la tendencia de las normas que conforman a esta rama del derecho público. En primer lugar, tenemos que va a tener que organizar la economía macrojurídica a nivel zonal. Repito, recordemos que estamos inmersos en un mercado que pertenece a una zona económica. En este caso, podríamos hablar en específico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con América del Norte, en el cual Canadá, Estados Unidos y México pertenecemos geográficamente a la misma zona y por lo tanto las interacciones económicas que llevan a cabo estos estados, pues obviamente van a tener que ser reguladas por el derecho económico. También va a tender a asignar al Estado un poder regulador eficiente, es decir, que lleve a cabo esta regulación, obviamente a través de normas, de manera eficiente, que sean normas apropiadas al contexto y a las necesidades del momento. Tiene que fomentar los mecanismos del mercado. Todos estos mecanismos que están inmersos dentro de la actividad económica de un país que pertenecen o que se relacionan con la producción, con la distribución, con el intercambio y con el consumo de bienes y servicios. Tiene que conciliar también los intereses generales con los privados. Es decir, si va a fomentar y va a generar lo necesario para que las actividades económicas de los particulares se lleven a cabo dentro de un contexto eficiente, siempre y cuando no pierda de vista el enfoque de su función como Estado, que es proteger y tutelar los intereses del pueblo, de la sociedad en general y del Estado. También tiene la función de sancionar prácticas desleales, restrictivas o monopólicas. Estas prácticas que se llevan a cabo dentro de los mercados, por ejemplo, o dentro de los sistemas económicos, tienen que ser sancionadas para que de alguna manera se protejan el interés común en primer lugar. Hay que tener en cuenta que algunos inversionistas o algunos agentes económicos que tienen capacidad o capital económico bastante fuerte pueden llevar a cabo actividades que estén relacionadas, por ejemplo, con el monopolio, que está prohibido en nuestra Constitución, o con ciertas conductas que le generen un mayor beneficio a él y obviamente perjudiquen a la población. Entonces tendrán que ser sancionadas. Y estas normas tienen un carácter zonal e internacional, más intenso que el carácter interno o nacional. ¿Por qué?
porque en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, pues es necesario tener en cuenta que nuestras actividades económicas como nación, obviamente como nación interactúan estas actividades, se llevan a cabo dentro de una zona económica eh, macro. Entonces, y estas obviamente van a impactar dentro de lo que sería la microeconomía. Por eso tiene que tener bastante, su enfoque tiene que estar más centrado hacia los aspectos de economía internacional. Bien, vamos a ver cuáles son ahora los objetivos metodológicos. Cuando hablamos de método, nos estamos refiriendo o hacemos referencia a la forma a través de la cual vamos a conseguir determinado objetivo. Cómo vamos a llegar a. Entonces, los objetivos metodológicos del derecho económico tienen que estar enfocados en la situación actual, el contexto que tenemos a nivel mundial. Entonces, tiene que tener en cuenta que existe una interacción económica entre las instituciones jurídicas nacionales como internacionales. Además, también hay que tener en cuenta dentro de estos objetivos metodológicos que es una rama del derecho que está en constante cambio, en constante transformación, porque tiene que estar actualizada. Entonces, estas características específicas del derecho económico van a tener que generan o van a tener que establecer un método específico para llevar a cabo su función. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, podemos tener que, en primer lugar, vamos a tener que el Estado tiene una función normativa. El Estado va a generar normas que van a formar parte del derecho económico y que estas normas van a tener como finalidad regular la actividad y las conductas que se lleven a cabo dentro de la práctica económica. Pero también, por otra parte, tenemos que entender que esta actividad del Estado no solamente va a estar relacionada con la de generar normas, sino también tiene que establecer las estrategias y los instrumentos necesarios para que se pueda aplicar de manera práctica esta normatividad dentro de un contexto o de un comportamiento económico dentro de todas las actividades económicas que lleva a cabo la sociedad. Entonces, este método tiene que armonizar tanto la norma con la práctica. Por lo tanto, se tiene que abordar con un método plural, no dogmático. No únicamente se trata de normas, sino también tiene que verificar que estas normas tengan coherencia, armonicen con las conductas económicas de los agentes económicos. Y en este sentido tenemos que el derecho económico también es instrumental, tiene que generar instrumentos, políticas específicas en función de la política económica del Estado. Bien, ahora vamos al objeto del derecho económico. En primer lugar, tenemos que va a tener la principal función de facilitar y estimular la actividad económica. Tenemos conciencia de que las actividades económicas permiten a una nación llevar a cabo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Entonces, este objetivo de facilitar y estimular la actividad económica tienen que estar enfocados hacia la autorregulación y a la intersubjetividad, es decir, que el mercado funcione de manera armónica, autorregulado por sus propias reglas del mercado y además tener en cuenta que los sujetos que participan dentro de estas actividades pueden ser tanto personas físicas
como personas morales. Por otra parte, también tiene la finalidad de regular el comportamiento de los agentes y operaciones esencialmente privados. En este aspecto nos referimos únicamente al aspecto o a la economía interna del país, tutelando siempre los intereses generales con un criterio de economicidad y simplificación. Ya les había comentado, economicidad, que sean cosas prácticas, que se lleven a cabo sin necesidad de llevar a cabo tantos procedimientos, que sean simples, que no haya tanta burocracia. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho económico. Dentro de las fuentes del derecho económico vamos a tener dos grandes vertientes. En primer lugar, tenemos las vertientes que están relacionadas directamente con la macroeconomía, con la economía zonal. Y en este caso vamos a tener vertientes macrojurídicas. En primer lugar, tenemos al Tratado de Libre Comercio, tratados de libre comercio que celebre México con otras naciones, nuestra Constitución política. También tenemos todos aquellos acuerdos de naturaleza internacional, acuerdos multilaterales en los que participen varios estados, que tengan por objeto precisamente regular y afinar, digamos, los detalles de los tratados de libre comercio. También tenemos leyes secundarias y reglamentos derivados precisamente del Tratado de Libre Comercio. Reglamentos y decretos de contenido económico, obviamente relacionados con la macroeconomía. Y la jurisprudencia, que obviamente tenga que aplicarse, que haya surgido en función de estas normas de naturaleza económica. Por otra parte, vamos a tener a las normas que se van a enfocar en la microeconomía, es decir, en los actos económicos que lleven a cabo los particulares. En este caso podríamos tener, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, tendríamos la Ley General de Sociedades Mercantiles, que va a regular las diferentes formas de constitución de las sociedades para que éstas lleven a cabo actividades económicas. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y obviamente para toda la República en materia federal. En este caso, pues todo lo relacionado con las obligaciones y los contratos. La Ley de Inversiones Extranjeras, que va a establecer las normas bajo las cuales se va a llevar a cabo la inversión de capitales extranjeros en nuestro país. La Ley Federal de Competencia Económica, con la finalidad de generar normas leales, equitativas, de establecer la competencia entre los diferentes agentes que participan en las actividades económicas. La Ley de Metrología y Normalización, que tiene por objeto establecer todo lo relacionado con las medidas, con los estándares, etc. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Obviamente sabemos que el consumo precisamente es de la última etapa de este sistema, de estas actividades económicas, entonces pues están inmersos dentro de ellas y por lo tanto pues tienen que tener los consumidores normas que protejan ante las actividades de los comerciantes. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los sujetos de derecho económico. ¿Quiénes son las personas que van a estar regidas por estas normas de naturaleza económica? Tenemos que van a ser las personas tanto físicas como las personas morales. Ay, perdón, esto se me hizo grande. Las personas morales, es decir, las sociedades de naturaleza mercantil, obviamente, que son capaces de ser titulares de derechos y obligaciones, es decir, capaces de contratar. Hay que tener en cuenta que los sujetos como centros de imputación de derechos y obligaciones para el derecho económico son todos los agentes económicos en general, independientemente de su
naturaleza jurídica o de su naturaleza patrimonial, siempre y cuando actúen y participen en los procesos económicos. Es decir, tanto las personas físicas como las personas jurídicas estatales y las personas jurídicas privadas también van a formar parte o van a ser sujetos del derecho económico, ya sea como productores, como distribuidores o como Estado en sí mismo, regulando todas las actividades económicas que se lleven a cabo dentro de la economía de la nación, del Estado, ¿no? Independientemente de cuál sea la naturaleza de estas personas y de cuál sea su condición. El Estado, recordemos que es un sujeto, es una persona jurídica, es un sujeto de derecho económico porque va a actuar como empresario o como prestador de servicios y también va a generar la normatividad aplicable. Los particulares, con su patrimonio, obviamente, porque se requiere patrimonio para participar en estas actividades, y en general, obviamente, todas las empresas. Entonces tenemos que los sujetos del derecho económico van a ser, en primer lugar, el Estado, en su doble función, normativa y práctica o participativa dentro de la economía, y por otra parte, todos los agentes económicos, personas físicas y personas morales con capacidad para llevar a cabo actos jurídicos, para obligarse. Bien, ahora veamos finalmente cuáles son las características del derecho económico. En primer lugar, tenemos que es una rama del derecho público, obviamente porque regula relaciones entre el Estado como Estado y con otros estados y del Estado con particulares en su calidad de Estado. Tiene un sentido humanista porque se va a enfocar en el hombre, en el ser humano, como ente social y que forma parte del Estado, de la nación. Tiene que ser flexible y dinámico para adaptarse a las condiciones cambiantes del Estado, para poder adecuar su contenido a los requerimientos actuales dentro del contexto globalizado en el que vivimos, ¿no? También tenemos que tiene que ser ágil para responder de manera pronta a las constantes transformaciones que se llevan a cabo y sobre todo cuando hablamos de los cambios tecnológicos, informáticos y cambios de producción, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación de globalización y que muchas de las actividades económicas que se han visto, digamos, suspendidas momentáneamente por estos fenómenos de la pandemia, pues entonces se han tenido que llevar a cabo muchísimas actividades a través de medios informáticos, el comercio electrónico, todo lo que es el e-business. Entonces, para responder a esta necesidad del mercado, que además era imprevista, que se surgiera de esta manera tan abrupta, pues entonces tuvo que generar, obviamente, de manera muy ágil todas las estrategias y normas que son necesarias para que se lleven a cabo de manera eficiente estas actividades económicas, ¿no? Que la economía no pare. Instrumentista, en virtud de que genera instrumentos para el intercambio, para la producción, genera estrategias también para que se puedan llevar a cabo de manera práctica. Esto tiene que ver con el contexto de la práctica de las actividades económicas. Es nacional e internacional, obviamente, ¿no? Nacional en cuanto a que va a generar normas que rigen a nivel interno, por ejemplo, todas las que están contenidas en nuestra Constitución, el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 25 constitucional, donde se prohíbe el monopolio, y por otra parte, también va a estar formado por normas de carácter internacional y principios también de carácter internacional. Por ejemplo, en los tratados de comercio, tratados comerciales
siempre se tiene la finalidad y se maneja mucho el concepto de la nación más favorecida, tratando siempre de que ésta sea la nación que tenga la menor capacidad económica, la menor, que se encuentre de cierta manera en desventaja para generar acuerdos que la favorezcan. Tiene que también establecer, por ejemplo, el principio de transparencia, el fomento del empleo, cuestiones relacionadas con los salarios, cuestiones relacionadas con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, etc. Multidisciplinario e interdisciplinario. Esto está relacionado con el hecho de que puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento, lo multidisciplinario, sobre todo puede ser analizado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, es decir, lo relacionado con el Estado, y desde el punto de vista sociológico. Es interdisciplinario porque a fin de cuentas va a generar de todas estas ramas del conocimiento una síntesis. Se va a llevar a cabo una síntesis entre la economía y el derecho, entre las necesidades sociales y el derecho, con la finalidad de que sus normas se puedan abordar desde todos estos enfoques, ¿no? Otra característica es que está relacionado con la macro y con la microeconomía, porque va a tener que generar normas dirigidas a los agentes internacionales y por otra parte a los agentes internos, privados, nacionales, ¿ok? Con la función de que pues lleven a cabo actividades económicas que generen bienestar económico para la sociedad en general. Bien, y con esto, bueno, es importante resaltar que el derecho económico no va a regular los actos económicos, va a regular las relaciones jurídicas que se llevan a cabo dentro de las actividades económicas. Bien, vamos ahora a las conclusiones. Primero vamos a recordar el concepto de derecho económico. Hay que tener en cuenta que el derecho económico obviamente es un conjunto de normas jurídicas que va a tener por objeto regular la conducta de todos aquellos seres humanos que participen de manera individual u organizada dentro de las actividades enfocadas a la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la nación dentro de un contexto de la riqueza generada por un sistema económico. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos metodológicos, es decir, cómo se va a enfocar el estudio de esta rama del derecho para cumplir con su objetivo. Pues tenemos que tienen dos naturalezas. En primer lugar, va a tener la función de armonizar tanto la norma jurídica con las actividades económicas, con la práctica. En cuanto al objeto, tenemos que son dos principales objetos: facilitar y estimular, generar las condiciones necesarias, tanto normativas como instrumentales, para que se faciliten las actividades económicas y de esta manera, obviamente, pues las está estimulando todo lo relacionado con ellas. Entonces va a tener la función de regular las actividades de los agentes económicos, tutelando, es decir, protegiendo los intereses generales dentro de un
contexto de principios de economicidad y simplicidad. Como fuentes del derecho económico tenemos las fuentes macroeconómicas, macrojurídicas, que serían tratados de libre comercio, la constitución política de nuestro país, y todos aquellos acuerdos que se generen derivados precisamente de estos tratados internacionales. Todo lo necesario también con las leyes para reglamentar precisamente eh, todo lo que se deriva de los tratados de libre comercio. Tenemos también la jurisprudencia, etc. Y finalmente tenemos que, como fuentes microjurídicas, vamos a tener lo relacionado a las actividades que llevan a cabo los sujetos o los agentes económicos de naturaleza privada, ya sean personas físicas o morales, mientras tengan capacidad para participar dentro del proceso económico. Entonces, dentro de estas fuentes microjurídicas vamos a tener, por ejemplo, a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley general de sociedades mercantiles, al Código Civil, la ley de protección federal al consumidor, la ley de inversiones extranjeras, etc. En cuanto a los sujetos, tenemos que son sujetos del derecho económico cualquier persona física o moral que tenga capacidad para participar dentro del proceso económico. Entonces tenemos que en primer lugar vamos a tener al Estado y en segundo lugar a los agentes económicos, cualquiera que participe en el proceso económico. Características del derecho económico: tenemos en primer lugar que es una rama del derecho público. Tiene un sentido humanista porque se enfoca hacia las actividades del hombre. Tiene que ser flexible, dinámico y ágil para poder adaptarse a las necesidades actuales de la economía. Es instrumentista porque genera estrategias, instrumentos, procedimientos para la práctica efectiva de las actividades económicas. Nacional e internacional porque regula tanto las actividades económicas a nivel zonal, del Estado a nivel zonal, y las actividades económicas de los particulares. Multidisciplinario, interdisciplinario. Multidisciplinario porque puede ser estudiado desde diferentes enfoques: sociológico, político y económico. E interdisciplinario porque va a ser una síntesis de lo que sería la economía con las normas para que y también con las cuestiones sociológicas para que tenga realmente para que sea eficaz, para que tenga sentido. Y finalmente es macro jurídico y microjurídico, porque genera normas relacionadas con la macroeconomía, como tratados de libre comercio, constitución política y todo lo demás que se derive de estos tratados. Y micro, porque también va a establecer los instrumentos y las normas necesarias para la actividad económica a nivel particular. Y con esto terminamos el tema.